Muy buenos días. Nos presentamos el grupo 486 con la profesora María Virginia Patiño, los compañeros James Carrillo, Lady Gutiérrez, Ingrid Jaimes y Marta Vázquez. Vamos a compartir y hacer un debate de discusión con las lecturas de Soto sobre la propuesta de Martín Baró y sobre la escritora Bocanegra, Prado y Prieto 2017. La introducción como tal que nos lleva a generar es como la evolución, la transformación de la psicología social, y las tres lecturas nos llevan a la misma conclusión, que es como esa evolución y el compromiso que tenemos nosotros como psicólogos en la psicología, en la realidad, en la política, pero además de eso, para tener en cuenta las desigualdades sociales. Muy buenos días, compañeros y tutora. Espero se encuentren muy bien. Como lo decía anteriormente mi compañera Marta, iniciamos con la lectura número 1 de Soto, que dice una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica. Bueno, ¿qué he logrado entender? Y como me he sentido, me llamó un poco mucho la atención esta lectura porque propone una psicología más social, mucho más crítica y liberadora para todo este tema, porque reconoce una gran importancia que tienen, que son los aspectos y pues que tiene como objetivo contribuir a la transformación de las estructuras como sociales. ¿Con qué experiencia personal o social lo relacioné? Bueno, lo relaciono más con la experiencia social, tal vez por la forma en la que muchas veces tratamos o descubrimos muchas situaciones económicas. Entonces, ¿hacia dónde me sentí llevando este tema? Me sentí un poco más a futuro, como llevando este tema al bienestar de los demás, como a saber valorar un poquito más cada esfuerzo de las personas. ¿Qué me gustó de la lectura? Me gustó porque nos refleja la ayuda y incluir a no, ¿cómo son? Sacar a esas personas de nuestro núcleo, de nuestro día a día, sino que al contrario, si las podemos unir, si podemos hacer también parte de ellas, sería mucho mejor. Hasta ahí pues respondemos sí, compañera, de acuerdo completamente. Compañera, pero de esta parte, ¿qué le deja esta lectura? Como que el compromiso que le deja la lectura como psicóloga. ¿Qué compromiso me deja? A ver, compañera, pues ayudar más a las personas, de entenderlas un poco y entender que no siempre podemos estar como nosotros ahí, excluyéndolas de todo, haciéndolas a un lado, sino que al contrario, incluirlas más a nosotros, como compartirles nuestras enseñanzas para que aquellas personas que están pasando por algún momento no se sientan como tan destruidas. Tiene la palabra, compañera Lady. Bueno, lo primordial de las lecturas como tal son la base fundamental que tuvo la psicología tradicional, que fue fundamentada simplemente con la obediencia, el liderazgo y el prejuicio. A pesar de toda esta situación, ingresan a una crisis total en los años 70. Esto quiere decir que se visualizó problemas internos y externos. Como decía la compañera, son unas lecturas que nos llevan a un nivel en cuanto a ser unas personas críticas, ¿sí? Porque es tan lleno de teorías que no llevan como a ningún lado. En lo personal pienso que se dedicaron fue a realizar teorías las cuales estaban muy lejos de visualizar la realidad de nuestro mundo, ¿sí? Entonces, esto llevó a que se formara una crisis porque tantos actores y teorías realizaban cosas, se puede decir, sin fundamento en cuanto a hoy en día nosotros como psicólogos, psicólogos en formación, vemos que se está alejando de la realidad como nosotros aquí en Colombia, que tenemos una realidad de violencia, corrupción, y al ver
toda esta cantidad de teorías no encaje en ninguna de ellas, ¿no? Entonces, esto yo creo que fue lo que le pasó a Martín Varo, porque al ver de que se alejaba cada vez más la psicología tradicional o la psicología social, él empezó a hacerse esta pequeña pregunta que como psicólogos siempre vamos a tener al presente, el porqué de cada cosa y para dónde va cada cosa, ¿sí? Entonces, simplemente él expone de que estas teorías se alejaron totalmente de la realidad y que nosotros debemos implementar estrategias y el ver el por qué. Se visualiza casi siempre que se implementa individuo-sociedad, ¿sí? Pero este individuo-sociedad, según las teorías, era un individuo único, ¿sí? Un ejemplo, según para las teorías, antes de que Martín Varo se incluyera en esta situación, decían que un pobre era pobre simplemente porque quería ser pobre. Entonces él llegó a la conclusión de que el por qué simplemente ser pobre debe ser que hay un contexto de que viene de familia pobre, de que viene de familia que ha sufrido en cuanto a nosotros, como en caso aquí en Colombia, que por desplazamiento forzado, sí, entonces él llevó a ese sistema, a que el por qué esta persona o este individuo era pobre. Teníamos que ver estos contextos en cuanto a lo social, en cuanto a lo político del lugar. Entonces, para solución o para fin de todo esto, lo que él quiere decirnos es de que se debe de encontrar y se debe estudiar el individuo como siempre, como psicólogos siempre vamos a estudiar el individuo, pero siempre tenemos que encontrar una explicación del contexto del por qué el individuo tiene ese comportamiento, esa conducta, ¿no? Exactamente, en esa parte es que entro también a debatir ese tema, porque es que el psicólogo debe mirar al paciente de acuerdo a su cultura, a donde ha vivido, que su forma de pensar, actuar y hablar es a base de la situación en la que ha tenido que vivir. Una persona del campo, vemos que sus costumbres, muchos cocinan con leña, muchos cargan el agua desde muy lejos. Entonces vemos que el psicólogo debe tener en cuenta lo que la compañera Lady está diciendo, pero de acuerdo a su cultura, a sus vivencias, a su pensamiento y pues a todas sus, especialmente como esa cultura que llevan durante toda su vida. Compañero James, vamos con la segunda lectura. Sí, listo. Bueno, en el tema de la segunda lectura encontramos que nos hablan con respecto a que me genera, bueno, en la psicología latinoamericana, un hecho pues, de sorpresa, de desarrollo siendo afectada pues por diferentes momentos de crisis en los que se ha pasado, ¿no? Dando cuenta a esto que considera una experiencia personal que se asemeja a una situación de pronto en la cual esta lectura llega a ser un poco parecida al tema deportivo, ¿no? Porque pues pasa uno por diferentes aspectos dentro de la carrera, porque pues es una disciplina que está en constancia y está dándole cada día a uno un conocimiento, ¿sí? Que te da a lo largo del camino un desarrollo de herramientas y fortaleciendo cualidades que logran hacer pues de un ser constante mejoramiento. Lo mismo pasa con esta lectura, con la psicología latinoamericana. Está en una constante crisis, ¿sí? Viéndola desde el punto de vista del desarrollo teórico, del cual hablaba la compañera, en el cual se enfoca mucho más en ciertos contextos que a la larga no conocemos la realidad social del país, ¿no? Entonces, bueno, este ítem también pasa
como la crisis del primer mundo, que es influyente para fomentar el deseo de generar una teoría psicosocial latinoamericana que se ve reflejada desde los contextos que se viven en estas sociedades, ¿no? Que considerando que una de las tesis que plantea la crítica a la psicología de la influencia americana, que nos ha generado una despersonalización, queriendo lograr o replicar el mismo modelo que ellos plantean, ¿no? Sabiendo que pues no hemos tenido, pues no hemos tenido esas crisis que ellos han tenido tanto socialmente, ¿sí? Como país. Entonces tenemos que plantear estas preferencias mostrando una evidente inclinación hacia la construcción de la psicología diferenciada, con una americana con influencias europeas, cercana al marxismo y ansiosa por ver resultados efectivos, que es lo que consideran ellos, ¿sí? Entonces, con un objeto de estudio menos positivista y más metafísico, consciente desde el dónde y para quién, según lo decía la compañera anteriormente. Eh, es, Estoy de acuerdo de pronto con el querer seguir modelos que se han tenido en una construcción de conocimientos y avances para mejorar el nivel propio del desarrollo, como lo han sido las diferentes influencias europeas y americanas, pero me refiero más a quedarnos con lo bueno que nos puede generar unas bases y forjar un propio papel transformador como psicólogos. Muy bien, compañero. Bueno, la tercera lectura entonces nos habla Bocanegra, Prado, Prieto 2017, y es un tema tan bonito que pues todos los temas son muy bonitos, pero este tema me llevó y me tocó el corazón, la conciencia y el alma. Yo creía que como psicóloga nadie había trabajado ni había hecho nada por las víctimas de la violencia. Inicié mi carrera de psicóloga por ayudar a estas personas porque yo soy víctima de la violencia. Mataron al papá de mis 4 hijos, carro bomba acabó con mi casa, salimos desplazados y de una serie de cosas. Entonces yo veía cómo me vulneran mis derechos y por no estar uno bien preparado, por no estar uno empoderado, le vulneran a uno los derechos cuando uno no sabe ni siquiera hacer un derecho de petición. Entonces todo el mundo hace con uno lo que quiera y nadie había trabajado. Y veo con asombro que Bocanegra, Prado, Prieto hablan sobre la ayuda a las víctimas de la violencia porque ellos trabajan una realidad contemporánea. Y realidad es lo que estamos viviendo, lo que estamos trabajando. Me gusta mucho esta lectura porque habla del trabajo con las comunidades, con los grupos marginados, abordando unos problemas sociales y políticos del país que realmente lo necesitan. Yo veo que necesitan muchos psicólogos, muchos, o sea, necesitamos un psicólogo, le decía a la doctora aquí de la Secretaría de Salud, necesitamos un psicólogo en cada hogar. En este momento necesitamos un psicólogo en cada hogar. De ver la desigualdad, de ver cómo nos vulneran nuestros derechos, porque leyes sí hay muchas y muy bonitas y dicen palabras muy bonitas, pero el dicho al hecho hay mucho trecho, realmente que se llegue a de verdad a prestar ayuda a esas comunidades. Entonces ella habla, Bocanegra, habla de la falta de empoderamiento y conocimiento. Entonces, pues que los psicólogos están comprometidos con los derechos humanos, con la justicia social, que están ayudando. Entonces, en síntesis de todo lo que veo y de las 3 lecturas, veo palabras que mis compañeros ya han dicho, hablan de que se debe trabajar con una realidad social, hablaron de una posición crítica y reflexiva, hablan de una construcción y de una evolución social y del estudio de la psicología, una evolución, una construcción, una transformación, que es lo que están viendo ellos. Entonces yo creo que la profesora nos colocó acá los mejores escritores para que nos quedara claro de que ellos lo que quieren realmente es esa evolución tanto individual como científica, llevándonos a un cambio total. Pues compañeros, quiero, si quieren aportar algo más a lo que estamos tratando, me parece bien. Sí, bueno, yo creo que considero que en tu punto de vista es un texto, sí, desde una perspectiva más amplia que nos brinda la historia en la cual se desarrolla la interpretación
de la realidad, ¿no?, que afronta Colombia. Ujú. Que desde la formación del psicólogo muchas veces no cumple de pronto con el estudio del objetivo de intervención a la que tenemos que apuntar a transformar por una crisis pues una crisis real de la vida cotidiana en la cual pues recibimos y vivimos todos los días. Entonces yo creo que es abordar más que todo en ese tema, ¿no? Necesario desde el punto de vista histórico, contextual, ver más allá del sujeto en el dolor, en una carencia, en una pobreza y desde la exclusión, como también lo menciona Bocanegra. Entonces, lo cual hace que no se desvíe el objetivo de la participación social. Ujú. Muy bien, la compañera Dayana levantó la mano. Cuéntenos, Sí, compañera Marta. Dayana. Me conmovió mucho también el tema que estabas a cargo de la lectura, pues porque es un tema en que también he analizado aquí donde vivo. Hay muchas mujeres, han sido desplazadas, personas desplazadas, y es algo que acá nunca han tocado. Entonces, esa fue también una de mis motivaciones para poder estudiar psicología, para poder, y es más, en estos casos yo he estado trabajando con la alcaldía de mi municipio y los he tocado en los temas, como que vengan, pongámonos de acuerdo, porque son derechos que no se pueden dejar pasar así por lo alto. Entonces me conmueve muchísimo tu tema, en serio que sí. Sí, pues complementando eso, después de sentirme yo como una, ¿cómo se dice? Como una pulguita ya herida, nadie me atendía, nadie me ayudaba, de eso comencé a empoderarme y Bocanegra lo habla de empoderar comunidades, que me empoderé tanto que comencé a trabajar por mi comunidad. En este momento soy la presidenta de junta de mi barrio y aparte de eso estudio psicología para poder defender a las comunidades, a los grupos marginados, y con la ayuda de estas lecturas, o sea, para mí fueron como el cuentico de hadas más bonito que hubiera podido leer. Bueno, entonces fue un debate bonito y ojalá hubiéramos, mire cómo es de bonito y agradable cuando nos escuchamos todos, cuando todos tenemos un aporte tan bonito, todos ese aporte tan especial y tan de aquí, del alma. Entonces, pues la conclusión es que mire cómo se hacen grandes cosas, 4 compañeros, y se puede hablar muchísimo más, porque hay muchísimos temas más para hablar y debatir. Entonces, agradeciéndoles su tiempo, sus aportes, fue un grupo y es un grupo muy bonito. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Grupo 486. Dios los bendice. Igualmente, doña Marta y compañeros, que estén muy bien. Gracias.